Check 035 Podcast, impulsando la cultura del bienestar. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast sobre cultura organizacional y NOM 035. Hoy nos encontramos de manteles largos, tenemos a un invitadazo muy especial y muy importante para todos nuestros clientes, de toda nuestra comunidad, a través de nuestros diferentes aliados e incluso nuestra propia empresa, Grow, incubadora de mentes creativas. Y bueno, pues tenemos acá al licenciado Víctor García Gutiérrez. Bueno, ¿quién es Víctor García? Bueno, pues él es un psicólogo organizacional, también es catedrático de la UNIVA, también es catedrático de CRESCAP y es asesor en seguridad y salud en el trabajo. Alguien que ha tenido bastante experiencia y contacto en temas relacionados a las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo. Y hoy lo tenemos acá invitado como, pues ahora sí que nos ponga con mucha claridad lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que tener ante una auditoría o inspección más bien, por parte de la Secretaría del Trabajo. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubí? Muy buenas tardes, muy buenos días, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero muy emocionado por estar aquí, por estar participando en este podcast. Agradezco la invitación y pues yo estoy listo para recibir las preguntas y poder resolver las dudas que aparezcan el día de hoy. Perfecto, muy bien. Bueno, pues comencemos por el principio. A ver, ¿desde cuándo tú sabes que ya comenzaron las auditorías o las inspecciones, más bien, para NOM 035? Que hay, obviamente, ahí en el mercado, ¿no? Una, ¿cómo se puede decir? Incredulidad, hay una apatía a la implementación de esta norma. Nos hemos dado cuenta, nosotros que estamos tan de cerca con el mercado, que incluso nos dicen, ay, pero si ni se oye, ni están haciendo, yo mejor no hago nada, al cabo que pues ni está pasando absolutamente nada. ¿Tú qué sabes, Víctor, justo de este proceso? Muy bien, Rubí. Mira, para hablar de esta parte de cuándo comenzó a implementarse la norma 35, cuándo empezó a inspeccionarse, hay que irnos a los orígenes de la norma. La norma es una norma que en su primera etapa de proyecto se publicó en el 2016, aproximadamente a finales de octubre del 2016 se publicó el proyecto de norma de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pasaron 2 años desde esa publicación en lo que se hicieron revisiones, se certificaban los instrumentos que se utilizan dentro de la norma y el 23 de octubre de 2018 se publica en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana. Así es. Con 2 artículos transitorios que decían que se iba a comenzar a implementar al año de su publicación y a los 2 años de su publicación, dependiendo los artículos que se mencionan allí. Entonces, si estamos yéndonos a 1 año de implementación, 2 años para supervisión, estamos hablando de 2019 y 2020. Nosotros nos dimos cuenta de que parte de esta revisión comenzó por parte de la STPS a partir de octubre del año 2021. Es decir, todavía se les dio 1 año más de gracia a las empresas para que pudieran dar cumplimiento después de la implementación, que es la primera etapa que nos pedía la norma. Entonces, a partir de octubre del año 2021 es cuando comienza la STPS a incluir esta norma dentro de las inspecciones de seguridad e higiene. Entonces, a partir de ahí es donde comenzamos a temblar porque comenzaban las auditorías. Claro, obviamente, pues se atravesó pandemia y pues había ciertas restricciones para hacer las visitas, en fin, hubo como me imagino una pequeña pausa. Sin embargo, bueno, pues ya están activos, ¿no? O sea, ya comenzaron nuevamente las visitas para diferentes inspecciones de diferentes normas, pero por supuesto que ya va entre ellas también la NOM 035. Y fíjate que dijiste algo muy importante, muy interesante,
que es justo parte de lo que hay mucha confusión todavía con las empresas. Digo, yo lo he dicho bastante, es una norma joven, es una norma que todavía no madura, que todavía no madura dentro de la empresa, ¿no? Que apenas está como empezando a medio integrar, y por eso todavía hay muchos huecos y hay muchas confusiones. Y una de ellas es justo que los primeros requerimientos que tenía la Secretaría del Trabajo para el 2019 y 2020, que era el diseño de tu política y la identificación de riesgos, así como la alineación o capacitación a todo el personal sobre lo que era la NOM y además factores psicosociales, algunos creen que con eso ya bastó para haber cumplido. Y es ahí en donde radica la gran confusión, y a mí me gustaría muchísimo que en este espacio pudiéramos clarificar justo que esto es erróneo, ¿no? ¿Qué se considera, Víctor, el cumplimiento de implementación? Ok, mira, en esta parte, como bien lo mencionas, muchas personas creyeron, o muchas empresas creyeron, que con el hecho de tener una política y aplicar las guías, ya estaban cumpliendo al 100% la norma. Aquí, en esta parte que tú mencionas el cumplimiento de implementación. La norma menciona el cumplimiento para la evaluación de conformidad. Son dos temas que, aunque suenan similares, son algo diferentes. ¿En qué se diferencian? El cumplimiento de conformidad, o lo que nos indica la norma como procedimiento de evaluación de conformidad, tiene que ver con el simple hecho de qué documentos tienes que mostrar para no tener sanciones ante la autoridad. Ese será el cumplimiento más básico, el cumplimiento de conformidad. Con eso la autoridad va a estar conforme, va a decir, ok, esta empresa cumple con esta norma. Pero la norma nos da herramientas para ir más allá. Lo que tú mencionabas, la implementación. Es decir, no solamente voy a aplicar una guía para cumplir con la autoridad, sino para ver cuáles son mis áreas de mejora como empresa, en qué puedo apoyar a mis trabajadores, qué herramientas, qué instrumentos, qué nuevas tecnologías puedo implementar para mi empresa para disminuir esos factores de riesgo que se pudieran presentar. Entonces creo que ahí radica la gran diferencia entre la implementación y la conformidad, que no solamente es hago mis guías, hago mi política, tengo mis documentos guardados y cuando vaya a la autoridad se los presento. Va mucho más que solamente cumplir con documentos. Es una norma que va a analizar y a trabajar a favor de los trabajadores de esta manera, que es la implementación de la norma. Entonces, claro, y que está totalmente enfocada pues a la cultura, ¿no? A la forma en la que somos y hacemos empresa. O sea, va más allá de solamente cumplir con un ABC de documentos, sino que verdaderamente se atienda a la esencia de todas aquellas causas que podrían estar provocando algunas enfermedades o bien creando un clima organizacional nocivo para la salud, tanto de los individuos como también de la misma empresa, ¿no? Entonces, yo digo, es una norma que puede transformar vidas. Correcto, sí, es una norma que además del cumplimiento que tenemos que hacer con todas las empresas ante autoridades como el IMSS, como el SAT, como en este caso la Secretaría del Trabajo, Protección Civil, es una norma que nos brinda herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Entonces de ahí la importancia no solamente del cumplimiento, sino de una implementación para, como la norma lo dice, tener entornos favorables dentro de nuestras empresas. Ok, Víctor, entonces vamos a separar. Cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de la documentación de haber cubierto ciertos requisitos. Y cuando hablamos de implementación, hablamos justo de ir más allá más allá, pero incluso dentro de la norma, ¿no? O sea, porque no es que te salgas o que hagas algo extraordinario, no, la misma norma te va dando justo prácticamente el ABC, ¿no? El ABC de lo que puedes tú atender y que por supuesto no te limita al cómo, no te limita a la parte creativa, digamos, de lo que tendrías que estar implementando, pero sí te da el qué. Uh-huh. Es correcto, la misma norma tiene esta facilidad que a lo mejor otras normas mexicanas no lo tienen, de que te da todas las herramientas, te dice, ok, estas son las guías que tienes que aplicar, estos son los ejemplos de las políticas que puedes implementar, estas son las posibles acciones que puedes tomar en caso de que presentes ciertos riesgos,
Y es una guía pues que te permite una autogestión de tu empresa, que tú mismo decidas qué puedes implementar, qué puedes tomar de ahí y aplicarlo al centro de trabajo. De ahí la importancia de que no solamente cumplamos por cumplir ante la autoridad, sino que es un trabajo para la mejora de mi empresa, la mejora de la calidad de vida de mis trabajadores y para que finalmente tengamos mayor productividad, mayor felicidad en el trabajo, que sea una empresa competitiva, etcétera, etcétera. Claro, digo, y si recordamos, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta norma? Que es, o sea, tener ahora sí que todos los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y también promover el entorno organizacional favorable. O sea, en ningún momento dice tener las hojas de las encuestas nada más, ¿no? No, o sea, habla de no identificar los riesgos, por supuesto, analizarlos, pero también prevenirlos y por otro lado promover. O sea, sí estamos hablando de un campo de acción muy amplio que es lo que verdaderamente va a cuidar, a proteger, a salvaguardar, digamos, todos aquellos factores de riesgo que, bueno, estamos hablando que son psicosociales, o sea, por el simple hecho de ser humanos y por el simple hecho de estar juntos en un centro, en un espacio, ya estamos en riesgo, ¿no? Hablando de psicosocial. Sí. La diversidad de lecturas, de creencias, de formas de interpretar al mundo, ¿no? Pues obviamente ya nos pone en riesgo, ¿verdad? Ya son agentes estresores. Uh-huh. Sí, finalmente el mismo nombre de la norma lo indica, son factores psicosociales, o sea, estamos hablando de que la misma sociedad, tu entorno te va a afectar en tu desarrollo profesional, en tu entorno laboral, en tu entorno personal, educativo, en todos los aspectos de tu vida, pues va a haber variables que van a influir en cómo repercutes y de manera positiva o negativa. Así es, así es. Bueno, pues ahora sí, ilústranos, estimado, ¿cuál es el proceso que tú conoces que se lleva a cabo en una inspección de NOM 035? Pongan mucha atención. Muy bien, en cuanto al proceso inspectivo, es importante mencionar que existen diferentes tipos de inspecciones, no todas van a ser igual, algunas son más rápidas que otras, algunas son más complicadas que otras. Aquí vamos a tratar de ir puntualizando cuáles son los tipos. Existen dos tipos principales, que son las inspecciones ordinarias y las inspecciones extraordinarias. Las de carácter ordinario hay un previo citatorio, es decir, un inspector notifica que va a haber una inspección, se les da 24 o más horas para prepararse la empresa, se le dice qué es lo que se le va a inspeccionar y finalmente se llega a la fecha, llega el inspector y comienza la visita. En el caso de las extraordinarias, el inspector llega a la empresa sin previo aviso, llegan de sorpresa. ¡Qué cosa! Entonces, puede ser cualquiera de los dos casos, cada caso tiene su supuesto legal y su motivación para hacerse la inspección, pero esos son los dos casos principales. O te citan y te dicen tal fecha te voy a hacer la visita, o el inspector llega de sorpresa y dice, ¿sabes qué? Ya vengo a inspeccionarte. En cualquiera de los dos casos, el procedimiento es muy similar. El inspector llega, se presenta, te muestra una identificación, te muestra una orden de inspección y una guía de derechos y obligaciones que tiene el inspector y en este caso el patrón para responder. Ahí viene todo lo que se puede y lo que no se puede hacer durante el proceso inspectivo. Y el inspector, de las principales facultades que va a tener, es el que puede dar recorridos por tu centro de trabajo para conocer las condiciones físicas de tu centro. Puede entrevistar a tus trabajadores, si así lo ve necesario, para recabar mayor información, y tiene acceso a revisar documentos de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces esa es la principal característica del inspector. Tiene acceso a todas las áreas de tu centro de trabajo. Uno como patrón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si ya te llegó la visita, hay que atenderla. En caso de que no la atendieran, el primero soltar el grito, asustarse y luego ya recibir la visita. Okay. Muchas veces caemos en el error de no recibir la visita, decir no, es que no. ¿Y qué es lo que sucede? El inspector se retira y te ponen en automático que no acreditaste ninguno de los puntos. Es una negativa patronal y en ese momento pues ya quedas pues ya con todos los puntos negativos, pasas a un proceso sancionador donde pues te van a multar por todas esas medidas que no comprobaste. Entonces, si no tienes las cosas de cualquier manera, tú recibe al inspector.
Ese es el primer paso. Lo recibes, entra el inspector, te va a pedir, una vez que te muestra su orden, allí vienen los puntos que va a requerir que le muestres para comprobar el cumplimiento. En el caso de las visitas de seguridad e higiene, pues no va a ser enfocado únicamente a la norma 035, sino que va a ser desde la 1 hasta la 36. Dependiendo cuáles normas apliquen a cada centro de trabajo, no a todos nos van a aplicar las 36. La 35 es una norma que sí va a aplicar a todos los centros de trabajo. Entonces, la norma 035, esta sí aplica a todos, como el chiste de las monjitas, ¿verdad? Dijeron que a todos. Entonces, sí. Esta sí es importante que todo el mundo sepa que a partir de un colaborador en adelante pueden ser sujetos a una inspección en su centro de trabajo. Es correcto, pueden ser inspeccionados y esta norma va a aplicar para todos. Entonces, cuando revisen ustedes su orden de inspección, van a venir ahí varias normas. Las más comunes de encontrar es la norma 1, la norma 2, la norma 25, la norma 26, la 30 y la 35 iba a estar presente también. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando lleguemos a este apartado de la norma 35? El inspector va a comenzar con un sistema que ellos tienen, un sistema digital, y te va a empezar a pedir documentos que va a ir él valorando y acreditando que estén de acuerdo a lo que indica la norma. Lo primero que nos va a pedir el inspector va a ser, ok, muéstrame tus documentos. En este caso, el primer documento que nos va a pedir va a ser la política de prevención de factores de riesgo psicosocial y de promoción del entorno favorable. Va a ser lo primero que nos va a pedir. La va a revisar, nos va a decir, ok, muéstrame si la tienes publicada para todos los trabajadores, si la tienes en digital, si está autorizada, si está firmada, si tiene fecha, si tiene colorcitos, todo lo va a revisar. Okay. Una vez que la revise, él mismo te va a ir asesorando. O sea, él tiene la facultad de decir si estás cumpliendo con esto o no me cumple con este punto, o le falta esto o le falta aquello. ¿De acuerdo? Y esas anotaciones las va a ir redactando en un acta de inspección que nos va a dejar al final. Una vez que termine de revisar la política, continuamos con los siguientes documentos. Lo siguiente que va a revisar ya son las guías de referencia. Tenemos dentro de la norma 5 guías de referencia. En este caso, las que revisa el inspector es la guía 1 y la guía 2 o 3, dependiendo cuál aplique a cada centro de trabajo. Hagamos una pequeña pausa. La guía 1 se refiere a los acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 es para identificar los factores de riesgo psicosocial y la guía 3, además de psicosociales, es también de entorno organizacional favorable, ¿cierto? Es correcto, son las 3 guías principales que maneja la norma. Entonces, dependiendo de los centros de trabajo, si es un centro de trabajo de entre 16 a 50 trabajadores, tiene que aplicar la guía número 2. Si es un centro de más de 50 trabajadores, tendrá que ser por obligación la guía de referencia 3. Entonces, esa es la gran diferencia. Claro, y aquí hay un punto también importante. ¿En qué momentos aplicamos la guía de referencia 1? Porque obviamente en el 2019, que se arranca con todo el proceso, pues bueno, la invitación era que todo mundo aplicara la guía 1, justo porque, bueno, pues estábamos arrancando, ¿no? Pero después de que ya pasaron todos estos años, ¿cuál es el tratamiento que se le debe de dar a la guía 1? Muy bien, esa es una muy buena pregunta porque muchas veces hay confusión por parte de quien aplica esta guía, porque no, es que la tengo que aplicar a todos y es cada 2 años, y no, o sea, realmente la aplicación de esta guía es una vez para todos sus trabajadores para tener una línea base sobre la cual trabajar, saber si del pasado vienen arrastrando algún acontecimiento traumático severo y poderlo identificar y tratar en su momento. Una vez que ya tienes identificado a todos sus trabajadores, ya detectaste quiénes sí vivieron eventos, quiénes no los vivieron, únicamente vas a hacer esta aplicación cuando en tu centro de trabajo se presente alguno de los supuestos que nos dice la guía de acontecimientos traumáticos severos. Algún accidente grave, algún asalto, alguna explosión, alguna situación de riesgo, cualquier acontecimiento que pueda causarle algún efecto negativo a la salud del trabajador. Claro. Únicamente en esos casos. Y cuando el trabajador te lo solicite. ¿Cómo te lo puede solicitar el trabajador? Oye, ¿sabes qué? Yo venía en mi turno y me asaltaron cuando venía para acá y pues yo creo que traigo afectación. Te va a tener que hacer una carta o algún documento escrito donde mencione la situación y que solicita que se le aplique esta guía para detectar si tiene o no algún acontecimiento traumático que le está afectando. ¿Cuánto tiempo debemos dejar pasar
justo para aplicar el ATS, o sea, después del evento. Esto es importante porque, bueno, si llega justo la inspección, ¿cuál es el tiempo que puede considerar un inspector como idóneo, ¿no? De que se tiene o no ese ATS 1. Ok, el inspector lo que va a tomar en cuenta es el tiempo que nos indica la misma guía. La misma guía te va mencionando que en sus preguntas dice que tiene que tener una duración de un mes el malestar o la situación. Entonces te lo platica o te lo pone en la pregunta como: durante el último mes has tenido estas sensaciones o estos sentimientos o estas actuares. Entonces es el rango que tiene el inspector como para decir, ok, todavía no ha pasado el mes, como para poder hacer la evaluación y ver si hay realmente una afectación, y es como el periodo de plazo que tienen para poder aplicarlo. Excelente, muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿Qué más? Muy bien, una vez que ya revisamos la guía 1, ya se le presentó al inspector y la revisó, vio que se le aplicó a todos o que se aplicó por ciertas situaciones, te va a pedir un listado de los trabajadores que identificaron con estrés postraumático o con algún evento traumático severo. Ese listado es únicamente de los trabajadores, no nos va a pedir mayores datos más que enlistes quiénes están allí y qué seguimiento se les está dando. Es decir, qué apoyo psicológico se les está dando, si hay algún psicólogo dentro de la empresa que esté apoyando, si se hizo algún convenio con algún externo, si los derivamos al IMSS a que recibieran atención o si están con algún tratamiento médico. ¿De acuerdo? Sería como que lo que va a revisar. El inspector no te va a pedir ni la carta, ni qué dijo en el psicólogo, ni las grabaciones, ni las pruebas psicométricas, nada de eso te va a pedir el inspector. Solo la evidencia de seguimiento. Evidencia. Correcto, evidencia de seguimiento de que está con alguna atención o apoyo psicológico. Eso sería todo lo que nos pediría en ese aspecto. Una vez que terminamos con eso, el inspector se va a enfocar ahora en la identificación de factores de riesgo psicosocial, es decir, la aplicación de la guía 2 o la guía 3. Lo primero que te va a pedir va a ser identificar cuál utilizaste de estas dos herramientas, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tú le demuestres que tienes en tu centro de trabajo. Pausa. Aquí me han preguntado si una empresa tiene 25 colaboradores y quiere aplicar la guía 3, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer, no hay ningún problema en que lo haga. Digo, la autoridad entiende que son guías de referencia, lo que no se puede hacer es hacerlo a la inversa. Que si tienes muchos trabajadores, digan, no, voy a aplicar la guía de menos de 50. La guía 2, ajá, exacto. Exacto, o sea, sí puede alguien, una empresa de menos de 50 colaboradores, sí puede aplicar la guía 3, pero alguien de más de 50 colaboradores no puede aplicar la guía 2. Correcto, sería la manera de verlo. En este caso, digo, finalmente son guías de referencia y lo que nos pide la autoridad, más que aplicar la guía, es que identifiquemos los factores. Entonces, la guía de referencia 3 te identifica factores de riesgo, además de medirte tu entorno favorable. Entonces, cumple con las características. Si alguien más aplica otra herramienta de medición, otro cuestionario, es simplemente que esté apegado a una validez, ¿no?, del análisis de las respuestas de los participantes, ¿cierto? Correcto, la norma indica un apartado de confiabilidad del instrumento y validez. Entonces te pide que hagas un montón de pruebas, que lo apliques por pregunta a cierta cantidad de personas y ya una vez que esté validado el instrumento ya lo apliques con tu población. Entonces, ¿se puede utilizar otras herramientas? Claro que sí, siempre y cuando cumplamos con la validez que nos pide la norma. Muy bien, pero pues está bien apoyarse de esta guía. Finalmente, la norma nos da las guías, entonces hay que utilizarlas, ¿verdad? Exacto. Ya nos da ahí la herramienta, hay que utilizar esa misma herramienta que nos brinda la norma, para no meternos en tanto lío. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos las guías aplicadas, ya tenemos los resultados, ¿y qué más hace el inspector? Ok, una vez que tiene eso, nos va a pedir los resultados de la aplicación de la guía. ¿Cómo nos va a pedir los resultados? Nos va a pedir ya sea que lo presentemos a manera de gráfica, a manera de resumen, cuáles fueron las características que se identificaron en la inspección, en la evaluación. Y en ese momento le va a decir, ok, para validar que sí lo hiciste tú, que no lo copiaste de algún otro lado, muéstrame algunos cuestionarios de los compañeros que aplicaron.
Tenemos algunos trabajadores que te voy a entrevistar para ver si realmente aplicaron esta guía, si ellos contestaron o si me estás inventando los datos. Entonces, ahí el inspector tiene la facultad de entrevistar a los trabajadores, de revisar las hojas de respuesta y ver tu proceso, cómo lo fuiste llevando para llegar a ese resultado, donde pues nos puede arrojar un resultado alto, muy alto, un resultado medio, bajo o nulo. ¿Estas respuestas pueden estar en formato digital? Sí, la misma norma también nos indica que toda la documentación puede ser presentada en medios físicos, medios digitales, cualquiera de los dos o combinados incluso. ¿Sabes qué? Esto lo tengo en físico, esto lo tengo en digital. El inspector puede revisarlo siempre y cuando, lo digital siempre y cuando cumpla con todas las características que nos pide. Si nos pide que vaya firmado o algo, pues que agregue la firma digital o que sea un documento escaneado con la firma autógrafa del trabajador. En este caso, en el formato o el formulario que llenan los colaboradores, ¿qué es lo que solicita el inspector que tenga ese formulario? Ok, simplemente que cumpla con las características de la norma, que cuáles son, que se respeten las preguntas de los formularios, que no se alteren ni el orden de los reactivos, ni las palabras, las 5 opciones de respuesta, que es siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, ¿de acuerdo? Es que no se altere esa parte, que esté totalmente contestado, o sea, que no nos haya dejado preguntas, o en este caso los reactivos en blanco, y que corresponda los cuestionarios aplicados a tu resultado. O sea, no puedes decir, hice 150 aplicaciones y realmente nada más tienes 40. ¿De dónde sacaste los otros 110? Claro. Ok, perfecto. ¿Algún dato más por parte de, no sé, la empresa, el colaborador? Es muy importante porque también es algo que me suelen preguntar mucho, el tema de la confidencialidad dentro del documento. Si bien las guías no traen un apartado que diga nombre del trabajador o CURP o los datos personales, sí es importante recabar quién está contestando qué en los cuestionarios. ¿Por qué? Porque la norma nos habla de confidencialidad, más no de anonimato. Entonces es importante, para saber dónde actuar, que tengamos bien identificado quién está contestando qué en cada uno de los reactivos. Qué bueno que comentas esto, porque también ha surgido mucho justo esta inquietud con varios de nuestros clientes, incluso con algunos también consultores que afirman que tiene que ser anónimo, ¿no? Pues claro que no, o sea, tiene que ser confidencial en el sentido de que no vas a ventilar las respuestas de un colaborador, ¿no? A los 4 vientos, pero no es anónimo, porque efectivamente ¿cómo vas a poder indagar más allá, ¿no? Si no tienes el indicador, la muestra de quién respondió eso y qué hay detrás de esa respuesta, ¿no? Porque también obviamente pues es como apreciativa, pero ya no hay como todos estos elementos, estas historias, estos fundamentos o experiencias que pudo haber tenido el colaborador justo para decir tal o cual respuesta. Entonces esto le permite a la empresa poder indagar e ir más allá y poder atender esa situación de forma más particular. Es correcto. Esta parte es muy importante. Justamente hace poco lo platicaba en una de mis clases. Estábamos hablando de este tema de confidencialidad contra anonimato, y me decía uno de mis alumnos, es que, ¿qué voy a hacer si yo tengo 3 turnos? Si yo nada más estoy identificando por el puesto de trabajo, no voy a saber en qué turno está mi problemática. Es que tiene que ser anónimo. Y yo le explicaba, no, es que tiene que ser confidencial. No vas a revelar el dato de quién está diciendo que tiene un mal jefe o que tiene una mala coordinación. Simplemente vas a trabajar en esos aspectos una vez que tú identificaste. No vas a divulgar los datos, sino que los vas a usar para mejorar las condiciones de ese trabajador y de esa área de trabajo. Entonces es muy importante esto, diferenciar anonimato de confidencialidad. Excelente, sí, muchas gracias por clarificarlo, Víctor. Bueno, y entonces ya tienes tú esos resultados, ya tienes tú esta coherencia, ¿no? De que efectivamente el número de colaboradores, que también aquí entra un tema que nos sucede bastante, que es el tema de la muestra, ¿no? Nos ha tocado que algunas empresas quieren implementar la norma solamente a la fórmula, al número de la fórmula
al número de empleados de la fórmula que nos arroja la norma para la identificación de riesgos aplicando las guías, ¿no? Y creo que son dos cosas completamente distintas. O sea, el que tú puedas utilizar una muestra si tienes más de 51 colaboradores en tu organización, no quiere decir que al resto no les vas a implementar las medidas, ¿no? Que esto es sumamente importante. ¿Qué opinas de esto? Así es, como tú lo mencionas, no solamente va a ser las medidas que tomes para la muestra que utilizaste, sino que va a ser para todo. Finalmente, por eso es una muestra representativa. Te va a representar lo que está sucediendo en toda tu empresa. Entonces, al momento que tú sacas una muestra, ya estás representando a todos los trabajadores, no nada más a los 80 o 100 que pudiste haberles aplicado. Va a ser para los 200 o 300 trabajadores que tengan las medidas que vas a tomar en cuenta. Y volvemos a una parte que mencionábamos al principio, la diferencia entre implementación y conformidad. La conformidad te dice, aplícaselo a la muestra, pero si tú vas más allá y lo aplicas a más gente de la muestra o aplicas las medidas de control que tú decidas a todos, pues estás yendo un poquito más allá de lo que te pide la exigencia de conformidad. Claro, pero lo que aquí es súper importante diferenciar es eso, ¿no? O sea, la muestra solamente es para identificar el riesgo, pero las medidas son para toda la organización. Y es ahí donde hay mucha confusión, o estoy equivocada, ¿no, verdad? Sí, estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto. Muy bien. Sí, esto es súper importante, ¿no? Porque nos ha pasado empresas, por ejemplo, ¿no? De más de 1,000 empleados, de 2,000 empleados, que les da la muestra, no sé, 300, 400 empleados, y el resto, ¿qué? ¿No? O sea, qué bueno que tengas una muestra de lo que está sucediendo, pero la solución es para todos, no solo para esa muestra. Sí, finalmente las medidas que tú decidas implementar tienen que impactar a todos, porque si lo aplicas únicamente a tu muestra, pues el avance va a ser muy poco significativo. Tiene que ser para todos para que veamos un real avance y que la próxima vez que aplique las guías, pues ya se ven disminuidos esos factores de riesgo. Así es, perfecto. Bueno, ¿y después de eso qué sigue? Después de eso, ¿qué es lo que sigue? Detectando cuáles fueron los resultados de tu implementación de la guía de referencia 2 o 3, tendrías que aplicar un plan de intervención o un plan de trabajo, ya sea a 1 año o a 2 años, que es lo que nos da como tope la norma. Este plan pues debe de incluir todo lo que nos pide puntualmente la norma, que es los datos del centro de trabajo, datos de domicilio, datos de RFC, cuántos trabajadores, cuántos turnos y cuáles van a ser las medidas tanto preventivas como correctivas que vas a tomar, ¿de acuerdo? La norma te da un catálogo prácticamente, todo el capítulo 8 de la norma nos habla de cuáles son las posibles soluciones a las complicaciones. 39 para ser exactos. No, ya las tenemos contabilizadas, son 39. Uh-huh. Esas 39 medidas que tú puedes ir adoptando para mejorar tu entorno laboral y entonces ahí lo vas a plasmar en ese programa, ¿de acuerdo? Es lo que te va a pedir el inspector, muéstrame tu programa de intervención o plan de acción o con el nombre que te lo pide el inspector. Tú ya sabes que es ese documento en el cual estás planteando tu plan de trabajo para 1 o 2 años máximo. Sí, y aquí quiero hacer una pausa, Víctor, porque justo nosotros también lo hablamos mucho con nuestros clientes, ¿no? A ver, qué maravilla que en tu diagnóstico, en tu identificación de riesgos, haya salido con nulo riesgo. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Chulada! ¿No? Y dicen, ya cumplí. No, a ver, momento, señoras y señores, no nos equivoquemos. Qué bueno que hoy por hoy, basado en este feedback que te están dando tus colaboradores, no tienes un riesgo nulo o está bajo en algunos puntos, pero hay que prevenir que no se conviertan en riesgos y hay que seguir promoviendo el entorno organizacional favorable. Aquí es en donde hay, un gran hueco, ¿sabes? Porque si yo no tengo riesgo, yo ahí ya doy carpetazo como empresa y entonces estoy descuidando, digamos, el poder prevenir que esto que gracias afortunadamente hoy por nuestra cultura y no es un riesgo, se pueda convertir en un dolor de cabeza, en un dolor organizacional que puede no solamente ser un tema en la inspección, sino en la salud de la organización, que es el verdadero fondo de toda esta norma, ¿no?
Sí, definitivamente no hay que descuidar. O sea, si uno ya detectó que tiene un riesgo bajo o nulo, sabe que hay acciones todavía que ejecutar. No es simplemente, estoy al 100% cumpliendo, ya no tengo nada que hacer. Al contrario, si cumples al 100%, tienes que mantener ese 100%. No puedes dejarlo de lado, como mencionabas, dar un carpetazo y ya quedó solucionado. No, hay que darle un seguimiento. Así como todos los aparatos y maquinaria de mi empresa requiere un mantenimiento, este tipo de condiciones requieren un seguimiento y también un mantenimiento. Es decir, voy a estar observando, voy a estar corrigiendo sobre la marcha. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo ese estatus donde no hay riesgos psicosociales o se mantienen mínimos esos riesgos y que no vaya de repente a detonarme y me vaya a afectar a mi personal. Claro, y es por eso tan importante que comprendan, estudien y asimilen muy bien cada una de estas medidas, ¿sabes? Porque es justo lo que tú decías, esta es como la receta. Si tú comprendes cada una de estas medidas, nosotros las hemos clasificado en las 5 categorías, ¿no? Estas medidas, asignamos unas para ambiente de trabajo, otras para factores que son o que pueden responder, digamos, a factores propios de la actividad, organización del trabajo, a relaciones, liderazgo y relaciones con empleados y entorno organizacional favorable. Las 39 están distribuidas entre estas 5. Entonces, si tú quieres identificar, por ejemplo, ¿no?, que en tus resultados hayas tenido un bajo riesgo, un riesgo medio en liderazgo y relaciones con empleados, bueno, ya puedes tú identificar cuáles son las medidas que en isofacto puedes implementar. Pero si no tienes un riesgo, no vayas a ignorar estas. También ve qué medidas debes de implementar de igual forma para justo que no se conviertan en riesgo, porque ya se tiene medido que si tú implementas acciones, si tú implementas estas medidas, sabemos que puede disminuir o erradicar, dependiendo de la empresa, pues obviamente estos riesgos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en esta cuestión de que pues, no hay que descuidar. O sea, por mínimo que sea la detección de riesgo que encontraste, hay que atenderlas y no descuidar los otros aspectos donde tú digas, bueno, estoy bien en este aspecto. Si estás bien, hay que mantenerlo bien, no solamente confiarte en que va a seguir bien por siempre. Y de allí, ya continuando con lo que te va a pedir el inspector, ya vimos que nos pidieron varios documentos hasta ahorita. Lo que seguiría es en tema de violencia en el trabajo. Te va a pedir la implementación de algún buzón, de algún sistema de detección de violencia o de denuncia de violencia. Uh-huh. Exacto, nosotros hacemos también mucho énfasis. A ver, no es un buzón de quejas, es un buzón de denuncias. Un buzón de quejas recibe quejosos. Un buzón de denuncia recibe presuntas víctimas que hay que atender y hay que darle seguimiento según el protocolo a la Secretaría del Trabajo, ¿no? De atención y seguimiento a víctimas por violencia laboral. Sí, justamente, y eso que tú mencionas es muy importante, el seguir un protocolo, que no nada más sea tener un buzón donde llegan las denuncias o las quejas, y que, bueno, ya llené el buzón, ya lo voy a vaciar y voy a empezar de nuevo. No, hay que darle un seguimiento a cada caso, hay que tener establecido quién o quiénes lo van a hacer, cómo se harán las investigaciones, qué sanciones va a haber en caso de que se detecte alguna persona que esté ocasionando violencia en el trabajo, y en el caso de todo esto, cómo se va a sancionar, si está alineado a lo que dice mi reglamento de trabajo, para ver si puedo sancionar administrativamente, si puedo despedir al colaborador en su momento, y todo esto tiene que ir por escrito. Entonces es lo que nos va a pedir el inspector, tu protocolo y cuál es tu buzón. O sea, si es un buzón físico, si es algún correo electrónico, si es una línea telefónica, cualquier método que quieras utilizar, pero siempre cuando esté respaldado por tu protocolo de acción. Son dos cosas, por un lado es el buzón y por otro lado es tu protocolo. Uh-huh. Correcto. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ya una vez que revisó todo esto el inspector, ya por último lo que nos va a pedir es tema de capacitación o concientización, que vendría enfocado a qué se está haciendo para que los trabajadores conozcan qué son los factores de riesgo psicosocial, si se dan pláticas, si se da algún taller, si se les muestran videos, se les entrega algún tríptico, todo este tema de sensibilizar al trabajador. ¿Para qué? Para que él pueda identificar más fácilmente
y actuar en cuanto detecte algún factor de riesgo que está sucediendo en su centro de trabajo. Perfecto. Oye, Víctor, yo tengo una inquietud. Digo, entiendo que al ser joven esta norma y tan poco tiempo que tenemos de haber iniciado la implementación, el tema de las evaluativas de las acciones que tú estás asignando desde tu planeación, pues había sido muy poco el tiempo para poder evaluar el impacto de esa acción en la disminución de riesgo, ¿no? Pero esta parte de las evaluativas, ¿cómo viene ya en las inspecciones? Ok, el tema de la evaluativa. En este contexto, lo que nos decía la norma era que cada 2 años tendremos que estar aplicando estas guías para poder medir qué tanto va disminuyendo tu factor de riesgo. Lo que algunas empresas hacen es, no se esperan a los 2 años, sino que tienen estas evaluativas temporales o parciales. Dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a aplicar mi guía cada 6 meses o cada año para ir viendo que realmente mis acciones estén funcionando, para ver si estoy impactando en mis trabajadores y si estoy disminuyendo el factor de riesgo. Antes de llegar hasta los 2 años. Entonces podemos hablar nosotros de 2 tipos de evaluativas. O sea, por un lado están las guías de referencia y por otro lado está la evaluativa de la acción en sí misma por parte de los colaboradores, o basta con una sola. Volvemos al tema de conformidad. Para la autoridad, con que hagas tus evaluaciones como mínimo, como un máximo cada 2 años, cumples. Si queremos un avance más significativo, podemos hacer evaluaciones atemporales, que 6 meses, cada año de cada acción, para ver si está realmente funcionando. Claro. Eso va un poquito más de lo que nos va a pedir la autoridad. Claro, y es que eso es lo que realmente importa, que lo que estás haciendo pues haya tenido un impacto en el individuo y en el entorno, porque si no, pues obviamente se queda todo por encimita y vas a tener recurrencia, ¿sabes? Vas a tener recurrencia en las situaciones que puedan generar justo cualquier situación de conflicto, de violencia, de enfermedad, ¿no? De clima, entre otras más, ¿no? Sí, finalmente pues es una función extra que va más allá de lo que nos pide la norma, pero que sí va a funcionarte para ver en dónde estás trabajando bien y en dónde hay que corregir, porque a lo mejor tú planeaste desde 1 año, te esperas hasta que termine ese año y realmente tu plan no funcionó, entonces ya perdiste todo 1 año de trabajo con tu gente. Claro. O bien no sabes qué fue lo que funcionó también. Exactamente, o sea, que a lo mejor algo de los 10 acciones que hice funcionó, pegó muy bien, pero no supe cuál fue. Entonces hay que darle un seguimiento a cada acción para ver si está realmente funcionando, si mi gente la está entendiendo y qué puedo hacer más o menos para corregir sobre la marcha. Claro, claro. Y volvemos al tema, ¿no? Esto va más allá de solo documentar. O sea, esto tiene que ver con una verdadera y profunda intención de crear entornos organizacionales favorables, ¿no? Que eso es de lo más importante y significativo. Oye, Víctor, ¿y qué pasa si no cumplimos? ¿Cómo funciona esto del no cumplir? Okay, algunas empresas dicen, mira, pues no pasa nada. Vamos cerrando un poquito el tema con el que abrimos, que era el que hacía el inspector. Una vez que terminamos la visita de inspección, supongamos que no le presentamos varios documentos o ningún documento al inspector. El inspector va a manifestar en su acta de inspección todas esas medidas que nos pidió y que no le cumplimos en ese momento. Y va a aparecer ahí en el acta muy puntual en letras grandes: no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Y el inspector al final nos va a poner también una leyenda en el acta que dice que tenemos la posibilidad de presentar toda la documentación requerida en las oficinas de representación en los siguientes 5 días hábiles. Entonces, tenemos 5 días para presentar. 5 días. En 5 días, supongamos que no estaba el encargado, la persona que se hace cargo de esto, que el de recursos humanos se enfermó esa semana y no fue a trabajar, o estaba de vacaciones, etcétera. Cualquier situación, no pudo atender la visita a él, por lo tanto no pudo presentar los documentos. Tiene 5 días para ir a presentarlos en las oficinas de representación. Si en esos 5 días no los presentan, en inspección nos harán llegar, por parte de la autoridad, un emplazamiento técnico. Es otro documento similar o que va continuo al acta de inspección,
que dice, ok, te estoy emplazando, te voy a dar un plazo de tiempo para cumplir todas estas medidas que no me acreditaste ni en la inspección ni en los 5 días que te di. Entonces, una vez que nos llega el emplazamiento, comienza a correr ese plazo de tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Son 30 días hábiles a partir de que nos notifican el emplazamiento. Supongamos que el día de hoy nos notifican el emplazamiento, a partir de mañana comienzan a correr esos 30 días y es el máximo de tiempo que voy a tener para poder cumplir. Si en ese plazo yo no cumplo con todas las medidas, no presento los documentos, nuevamente, independientemente de eso, nos va a citar nuevamente un inspector, va a decir, ¿sabes qué? Pasado ese tiempo va a ir un inspector y te va a hacer una visita de comprobación. Voy a comprobar que ya cumpliste con todas las medidas que te emplacé. Llega la fecha, va el inspector, hace la visita y ahí tenemos la posibilidad de cumplir o de plano nuevamente no cumplirle nada. Si ya no le cumplimos nada, la autoridad todavía nos da otro plazo extra. ¿Sabes qué? Otra vez coincidió que en esa fecha nuevamente se nos enfermó el de recursos humanos y no pudo atender la visita y no presentó. Le damos otros 5 días para que presente por última vez sus pruebas. Pasan los 5 días y no presentamos nada. Entonces lo que hace el área de inspección es que pasa eso a un trámite jurídico, donde el jurídico de la Secretaría del Trabajo ya nos va a decir, ¿sabes qué? Ya estás en un procedimiento sancionador. Tienes un plazo de 15 días para que legalmente me demuestres por qué no hiciste nada y que me presentes las evidencias. Tómala. Pasados esos 15 días, te va a llegar ya tu notificación de cuánto vas a pagar de multa. ¿Y quieres saber cuántas son las multas? Sí, queremos saber, porque la verdad es que, mira, las empresas pueden decidir implementar esta norma, aunque no es opcional, pero pueden decidirlo por convicción y amor verdaderamente por su empresa y todos los que colaboran con ella para verdaderamente crear una empresa que trascienda, o bien pueden decidirlo por temor a no perder, ¿no? A no perder que justo estas multas que son la consecuencia de no haberlo atendido. ¿Cómo vienen estas multas? Venga, Víctor. Muy bien, las multas. ¿De dónde sale la multa? El inspector no tiene la facultad de multarte si tu trabajador está estresado, si te hicieron mala cara. No, eso no. Por eso se pasa a un proceso donde ya es el jurídico de la Secretaría del Trabajo quien te va a sancionar. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar en cuenta un reglamento, que lo vamos a mencionar, es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde vienen todas las disposiciones que las empresas deben de acreditar en materia de seguridad y salud. Allí mismo, en ese reglamento, el título 9 nos habla de las sanciones administrativas que le pueden causar a las empresas por el no cumplir con alguna de las medidas. Y las sanciones van desde 200 hasta 5,000 UMAS, que es la unidad de medida y actualización. Ya ustedes calculen en cuánto está cada UMA actualmente, pero puede ir de un mínimo de 200 a 5,000 por cada medida que no acredite durante una visita de inspección. Por cada medida, claro. Nosotros estábamos justo haciendo ese análisis y encontramos, por ejemplo, que por no tener la política y no haber alineado o capacitado al personal respecto a lo que es NOM 035, factores de riesgo psicosociales, incluso la misma implementación de la política, son 481,000 pesos, o sea, hasta 481,000 pesos. Y son también, por ejemplo, el plan de medidas para atender situación actual, para prevenir y promover, también son alrededor de más de 400,000 pesos. El no tener la identificación de riesgo son casi 300,000 pesos. O sea, para cada uno de estos puntos, por supuesto que hay ahí una sanción, el no tenerla. Al final, si no tienes nada, puede ser más de 1,000,000 de pesos en sanciones. Sí, pudiera ser hasta como mencionas, una multa millonaria en caso de no acreditar nada. Porque además es por centro de trabajo. Es correcto, es por centro de trabajo. Las visitas de inspección van a ir a visitarte. Si tu empresa tiene 10 sucursales y tienes la mala fortuna o la buena fortuna de que te visiten a las 10, cada una lleva un proceso independiente. Así es. Entonces, sí es muy importante el atender todos estos procesos, como les mencioné al principio. Atiendan a su inspector, porque si no lo reciben, si le niegan la entrada, en automático nos vamos con todas las medidas no cumplidas al proceso sancionador.
Así es, qué fuerte. Ajá. Así es que ustedes decidirán, ¿no? Si quieren hacerlo desde la convicción y la mejor intención de crear organizaciones realmente saludables con todo su entorno favorable, o lo hacen desde el miedo a no perder. Y bueno, la buena noticia que les tengo es que nosotros en Grow, incubadora de mentes creativas, la buena noticia que tenemos es que toda nuestra plataforma te va a ayudar a cumplir al 100%. En nuestra plataforma vas a encontrar todos los mecanismos para, si tienes que cumplir en los próximos 5 días, nosotros te ayudamos a hacerlo de forma ágil, total y fácil. Si todavía tienes 30 días, no hombre, ya lo hicimos. Pero si estás justo en ese proceso, es importante que puedas tú en verdad tomártelo en serio. No es complicado llevarlo a cabo. Sí, por supuesto, se requiere un conocimiento profundo de cada una de las fases para que lo hagas con conciencia y sobre todo de forma asertiva. Porque también nos ha pasado, hemos encontrado nosotros varias empresas que ya han implementado, que ya han intentado, digamos, o ya han tenido iniciativas, y al momento de hacerles como el checklist o la evaluación, nos encontramos todavía con muchos huecos que al final de cuentas, pues tú puedes creer que estás cumpliendo, pero si te llega una inspección, pues bueno, si no tienes la certeza de que así es como viene la norma, pues está sujeto a una sanción importante. Entonces, nuestra recomendación es, número 1, en verdad, estudia y profundiza la norma. Número 2, estudia y profundiza las medidas. Número 3, te tenemos un regalo. Puedes tú ir directamente a nuestra página de check035.com y ahí vas a encontrar en nuestra biblioteca digital el curso 100% digitalizado de cómo implementar todo el proceso de NOM 035. ¿Ok? Además de otros ebooks gratuitos de apoyo para que tú puedas ir comprendiendo más profundamente justo cada una de estas fases del proceso. Así es que cuenta con ellos, cuenta con estos recursos gratuitos, cuenta con nuestra asesoría y consultoría también 100% gratuita. Puedes contactarnos y bueno, si además quieres una herramienta que te ayude a cumplir de forma total, ágil y fácil, pues aquí estamos para apoyar, ¿va? Pues muy bien, Víctor, muchísimas gracias. No sabes lo contenta que me quedo, la certeza que sentimos acá todo el equipo Grow, de que todo lo que nosotros hemos venido profundizando y aprendiendo, tú hoy pues nos confirmas que estamos en el camino. Así es que muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes de haber estado acá charlando con nosotros? La verdad, muy contento de poder participar en este proyecto, Rubí. La verdad, un poquito nervioso. No, es la primera vez que hago un podcast. Es la primera vez lo hiciste perfecto. Te agradezco mucho la invitación y espero seguir participando, que me sigas convocando para este tipo de pláticas, sí, porque pues, aquí tenemos mucho de qué platicar. No, hombre, muchísimo. La verdad es que el conocimiento de factores psicosociales, de estos riesgos, ya no solamente hablamos de NOM, o sea, de lo que hay dentro, la carnita de la norma, bueno, hay mucho que aprender, mucho que desmenuzar, y muchísimas gracias por decir sí. Aquí seguiremos charlando y compartiendo y aprendiendo juntos. Y bueno, pues este es tu espacio, hoy por hoy virtual, pero este es tu espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues que tengas un excelente día. Quedo en contacto con nuestra audiencia. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto es Check 035 Podcast, impulsando la cultura del bienestar.